Vamos a iniciar con la información. Esta madrugada, el comandante general de la policía, César Zapata, informó a través de su cuenta X el empresario Colin Armstrong quien fue secuestrado en la madrugada del 16 de diciembre en su hacienda, ubicado en el Cantón Baba, en la provincia de Los Ríos, ya fue liberado. Así es, luego de 4 días de incertidumbre, el comandante anunció que las unidades policiales liberaron a Armstrong en la vía a Manabí. Al momento se encuentra sano y salvo, es lo que se detalló en esta publicación. Además, se informó que al momento hay 9 personas aprehendidas y hasta el momento no se ha dicho que la Policía Nacional vaya a brindar una rueda de prensa por esta liberación. Sin embargo, sí hay pronunciamiento de otras autoridades. Una de ellas, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, se ha pronunciado a través de su cuenta de X, y además el embajador británico también ha hecho lo propio. No sé si producción nos ayuda entonces con el tuit de Chris Campbell, Lauta. Exactamente, es el embajador del Reino Unido en el Ecuador y ha mencionado que estamos, abro comillas, encantados de que Colin Armstrong, nuestro ex cónsul honorario en Guayaquil, haya sido liberado de forma segura, y hacen un agradecimiento a la Policía Nacional por los esfuerzos para lograr la liberación de Colin. Gracias, dice el embajador británico. Ya hemos visto las imágenes y se encuentra bien Colin Armstrong en buen estado de salud tras varios días secuestrado. Una vez más, y la gente lo hace notar en las redes sociales, la UNACE, que es la unidad especializada de la policía antisecuestros, ha logrado y otra vez mantener su efectividad del casi 100% en secuestros. Han liberado entonces al ex cónsul honorario y un empresario que tiene una empresa muy grande acá en el Ecuador. Y muy importante en el sector agrícola. Lo que no se ha confirmado y no se sabe es que hubo un pago, si hubo dinero de por medio, pues no se tiene esa confirmación, porque habían... y no se la dirá. Y no se la dirá tampoco exactamente, pero en todo caso estaremos esperando si es que la policía se pronuncia en las próximas horas cómo ha sido esta liberación. Lo que sí se supo extraoficialmente entonces es que el pasado 16 de diciembre, Colin Armstrong estaba en su hacienda en Baba y habían ingresado alrededor de 15 delincuentes. Eso es lo que decían ya en testimonios de algunas personas que estuvieron presentes, y pues la policía ese mismo día confirmaba que había sido parte de un hecho delictivo ahí en su hacienda, y que es por eso que se estaban pues desplegando todas las unidades para poder dar con su paradero. Tampoco en lo que se ha informado hasta el momento se ha dicho si es que Colin Armstrong estuvo acompañado cuando fue secuestrado, si es que hubo otra persona que fue secuestrada o liberada. Esos detalles aún no ha proporcionado la policía. Lo que sí, como decíamos, Mónica Palencia, la ministra de Gobierno, se pronunció. Me ayuda entonces producción con ese tuit. Ella lo que dijo esta madrugada en su cuenta de X es: gracias al trabajo de Policía Nacional y de sus unidades, se logró el rescate del ex cónsul honorario de Reino Unido y la detención de 9 personas. No permitiremos la impunidad. Las acciones policiales continúan, fue el último texto que ha publicado la ministra de Gobierno. Y en relación a la novia también, la acompañante que estaba con el ex cónsul de Guayaquil, Colin Armstrong, también que estaba detenida para investigaciones, tampoco se ha pronunciado la policía al respecto. Ahora, 9 personas detenidas es un número considerable. Eso también nos deja entrever que fue un operativo de considerable magnitud, se lo puede calificar así, para esta liberación, que por cierto, Armstrong es secuestrado en la provincia de Los Ríos. Su vehículo lo encuentran en la provincia del Guayas. En la urbanización de uno de sus familiares hubo una amenaza de bomba, esto también en Guayas, y es finalmente localizado y liberado en la provincia de Manabí. Estamos hablando de que un grupo de delincuencia organizada es el que estaría detrás de esto. Todavía no se ha revelado cuál, ni tampoco los montos que estaban exigiendo. Lo que sí es cierto entonces es que se descartan las especulaciones que hubo en días anteriores, porque compañeras, eso también quería contarles, que se hablaba de que lo habían asesinado a Armstrong. Eso era mentira, eso la policía nunca lo confirmó, y efectivamente hoy, 20 de diciembre, está sano y salvo. Y ahí está, Andrea, justamente el mensaje que tú mencionabas de la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, quien es la que lidera a la Policía Nacional y la que destaca el mensaje final: no permitiremos la impunidad y se tomarán acciones. Ahí estamos viendo, las acciones policiales continúan para determinar si hay más responsables
Ahora lo que procede es que estos 9 detenidos vayan a manos de la justicia y allí entonces se formule cargos por delitos como secuestro, que es el que sería el que cabe en este caso en particular. La noche de ayer, el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que producto de las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la capital, se desbordó la quebrada del barrio San Alonso. Esto queda al sur de la capital. Así es, durante varias horas el Cuerpo de Bomberos trabajó en este barrio San Alfonso para poder limpiar las casas y calles que quedaron llenas de lodo. Afortunadamente no hubo personas heridas. Ahí estamos viendo el trabajo que se realizó a partir aproximadamente de las 21 horas, en donde el Cuerpo de Bomberos llegó ya hasta este barrio después de la alerta de emergencia que emitieron varios ciudadanos. Lo que sí hay que comentar es que varias casas quedaron con represamiento de agua y lodo. Además, más de 15 bomberos atendieron la emergencia. Sobre este tema, escuchemos al capitán Luis Landívar del Cuerpo de Bomberos, quien nos da más detalles de lo que sucedió la noche del martes. Las estaciones número 6 y número 16 fueron despachados al barrio San Alfonso. Existía represamiento de agua con gran cantidad de escombros, producto de las fuertes lluvias en el sector. Acudieron a este sector a fin de brindar la seguridad correspondiente, a colaborar con la limpieza del lodo que había ingresado hacia las viviendas y también pedir el apoyo de maquinaria pesada para realizar la limpieza de todos estos escombros que eran más pesados únicamente. En este momento se encuentran 15 personas del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito colaborando con la comunidad de San Alfonso. Muy bien, y no fue la única emergencia que ha atendido el Cuerpo de Bomberos en estas últimas 12 horas. Esta mañana se ha reportado, y también para quienes nos sintonizan desde ese sector en el sur de la ciudad de Quito, ahí lo tenemos, este fue el texto publicado a través de la cuenta de X del Cuerpo de Bomberos. De esta mañana hubo una deflagración de gas licuado de petróleo en 3 viviendas en el sector de la Argelia Alta. Ahí 3 personas resultaron heridas. Fue en 3 viviendas del sector. Realmente grande lo que ha ocurrido en la Argelia Alta, esto es en el sur de la ciudad. Lo que ha dicho y recomienda el Cuerpo de Bomberos es que se revise con frecuencia el estado de las instalaciones de gas doméstico. Recuerden que el Cuerpo de Bomberos tiene incluso una línea habilitada, el 911, para que usted pueda solicitar auxilio para prevenir que no haya esta deflagración por acumulación de gas en su vivienda. Nuevamente repetimos entonces, al momento se encuentra el Cuerpo de Bomberos en ese sector, en ese lugar, atendiendo la emergencia en 3 viviendas. Miren la destrucción que ya muestra el Cuerpo de Bomberos ahí en Argelia Alta. 3 personas heridas es lo que queda como resultado de este incidente ocurrido en el sector sur de la capital, en el barrio San Alfonso específicamente. Intensa la labor de los bomberos entonces en esta mañana de miércoles, importante su activación oportuna. Para cerrar el tema de los desbordamientos, y podemos volver a las imágenes de San Alfonso, ha dicho el INAMI que se vienen fuertes lluvias en lo que resta de esta semana, sobre todo en Quito. De hecho, en las tardes y en la noche se prevé que caigan precipitaciones de considerable magnitud, sobre todo en el sur de la capital, también en la zona de Rumiñahui, el Valle de los Chillos. En el norte va a llover no tan fuerte, pero sí, sobre todo en el sur de Quito, por ende, a tener mucho cuidado, mucha atención, y también a las autoridades el mensaje de eso, ahí estamos viendo las imágenes, de tener ya planes de contingencia, porque no queremos, y lo habíamos dicho fuera del micrófono, no quisiéramos que se repita una desgracia y tragedia como la del aluvión de la Gasca, que recordemos fue algo devastador. En buena hora en San Alfonso no hay pérdidas humanas, no hay heridos, pero sí ya están con las labores de limpieza, porque las casas tienen, y vi imágenes en la mañana, lodo hasta varios centímetros por encima de lo que se debería tener, y tienen que limpiar todo eso. Y por parte de la ciudadanía, en estos momentos aún más tiene que preocuparse por la limpieza de los sumideros, de las alcantarillas también. Esta es una labor no solo de las autoridades, sino por parte de la ciudadanía también, ¿no? Mantener el orden y la limpieza para que no ocurran desgracias.
La Asamblea aprobó con 107 votos el proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo. El documento será remitido al Ejecutivo para que realice observaciones mediante un veto parcial o total, o caso contrario, disponga su publicación en el registro oficial para su vigencia inmediata. Esta aprobación se logró 8 días antes de que termine el plazo establecido en la normativa legislativa. 107 asambleístas le dieron el espaldarazo al Ejecutivo en su primera ley enviada con el carácter de urgente en materia económica. Entre otros aspectos, la norma crea incentivos en reducción de impuestos a las empresas que contraten mano de obra joven. Plantea una condonación y remisión tributaria con una exoneración del 100% de intereses, multas y recargos para los contribuyentes que paguen la totalidad de sus deudas vencidas en el SRI. Se exoneran de este beneficio los familiares del presidente de la República y de asambleístas hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Se añadió que más del 80% de mano de obra en las zonas francas deberá ser ecuatoriana. No que vengan con gente de fuera, extranjeros, y que en definitiva no den posibilidad a que se contrate personal ecuatoriano. La bancada socialcristiana considera que las propuestas que se presentaron en el segundo debate pueden plasmarse en otras propuestas de ley. Las leyes económicas urgentes tienen finalidades específicas. Esta tenía dos, básicamente, y era la generación de empleo y la atracción de inversiones. Y creo que eso en lo de fondo se está cumpliendo. Ya vendrán otras económicas urgentes. El proyecto de ley aprobado incluye la autorretención del impuesto a la renta para grandes contribuyentes, devolución del IVA para el sector de la construcción, el establecimiento de multas equivalentes al 2% de sus activos a quienes no declaren ante el SRI la totalidad de su patrimonio en el exterior, e incentivos tributarios para proyectos que apliquen el uso de energías renovables no convencionales. A la larga, nuestro interés es darle al país una ley que verdaderamente venga a resolverle los problemas de la economía del Estado y mejorar las condiciones de la economía de la ciudadanía. Eso hasta el día de hoy, hasta este momento, esta ley no lo contempla. El documento aprobado por la Asamblea regresará al Ejecutivo para que el presidente Noboa haga sus observaciones y, de ser el caso, vete total o parcialmente lo analizado por el Parlamento o disponga su inmediata publicación en el registro oficial para su vigencia inmediata. Javier Ceballos, Noticias 7. 7:15 de la mañana, el presidente de la República, Daniel Noboa Cine, expresó su satisfacción por la aprobación en la Asamblea del proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo. Señaló que los 107 votos alcanzados no responden a ningún amarre ni trance, lo dijo el presidente, y que su trámite responde a un arduo trabajo y conversaciones con las diferentes bancadas legislativas. Y asimismo, pues hemos logrado sanear muchas diferencias y más del 80% de las observaciones de todas las bancadas las logramos ingresar. Esto es una victoria del país, es una victoria del gobierno nacional, también es una victoria legislativa. Ahora pueden ir tranquilos, yo diría pues 3/4 partes de la Asamblea, por lo menos, a decirle a sus votantes de que están trabajando duro por el empleo juvenil, están trabajando duro para traer la inversión, para generar el progreso. Y los que votaron en contra, allá pues que Dios los ampare porque sus votantes se lo van a reclamar. Como se lo había explicado en el reportaje, entonces el proyecto de ley aprobado va al Ejecutivo y ha dicho Daniel Noboa que él va a emitir un veto, como se le llama, total, es decir, él va a aprobar lo que ya le han hecho, no va a hacer ninguna modificación, ningún cambio, eso simplemente él lo vuelve a firmar, digámoslo así, y ya puede entonces entrar en vigencia porque va a pasar al registro oficial y el próximo año, desde ya enero del 2024, empiezan a regir cada una de las nuevas disposiciones y reformas, tanto tributarias como de generación de empleo, las zonas francas y las alianzas público-privadas, que son parte de lo más relevante de este proyecto de ley, que es el primero que ha hecho y ha entregado el Ejecutivo y el primero también en ser aprobado por el Legislativo. Así es, lo que hubo de estos cambios fueron, digamos, mínimos. Lo que se ha dicho dentro del legislativo es que lo que, digamos, se quedó dentro de la ley, este proyecto de ley económica urgente, ha sido la generación de empleo para jóvenes. Pero una de las cosas que también ha llamado la atención y que también fue aprobado el día de ayer dentro de este proyecto de ley es que, por ejemplo, la empresa privada podría tener beneficios tributarios para
o cuando done o dé a la Policía Nacional elementos para la seguridad. No solo eso, sino que también hay algunos otros cambios. Y lo que también es interesante es mirar cómo se votó el día de ayer dentro del Parlamento, porque la mayoría, 107 votos a favor, no se esperaba en días pasados. Hubo incluso asambleístas que decían que iban a ir por el voto en contra a la ley económica urgente. Sin embargo, se abstuvieron, no votaron en contra, una de ellas, de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, pues se ha dicho, y expertos ya lo analizan así, que es el primer triunfo, si así se quiere, del presidente Daniel Noboa con esta ley económica urgente. ¿Cuánto tiempo tiene el Ejecutivo para vetar parcial o totalmente, o incluso subirla ya al registro oficial? 30 días máximo. Sin embargo, sabemos que lo realizará hasta la semana entrante, que se acaba el año. Hasta el 27 de diciembre podría tener para publicarla en el registro oficial y que con ello pueda entrar en vigencia en el 2024. Hay un punto más que me quisiera contarle a la gente, y atención sobre todo en el tema turístico, porque en este proyecto de ley ya aprobado se menciona que todas las nuevas inversiones en proyectos turísticos de mínimo $100,000 gozarán de exoneración de impuesto a la renta por un periodo de 7 años. Y además, toda aquella persona jurídica o natural que no entregue comprobantes de venta, escúchese bien, quien no entregue comprobantes de venta tiene una sanción de 1 a 30 remuneraciones básicas unificadas. Estamos hablando de miles de dólares, porque el salario básico en enero va a ser de $460, y si no se entrega ese comprobante puede ser de 460 a multiplicar 460 por 30, saquen ustedes los cálculos. Esa sería la sanción para quien no entregue comprobantes de venta. 7:19. Para el actual periodo legislativo, la Comisión de Fiscalización deberá evacuar solicitudes de 6 juicios políticos. El penúltimo es a la fiscal Diana Salazar, cuyo trámite arrancaría a mediados o a finales del 2024. Con la reactivación de los juicios políticos al exministro de Inclusión Económica, Esteban Bernal, y al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y a la ex autoridad de ese organismo, Juan José Morillo, en el actual periodo legislativo deberán evacuarse 6 interpelaciones. Aparte de los procesos mencionados anteriormente, se añaden los siguientes: al exministro de Energía, Fernando Santos, al exministro del Interior, Juan Zapata, a la fiscal Diana Salazar y al presidente y vocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz. Ramiro Vela, integrante de la Comisión de Fiscalización, señala que ahora hay más claridad sobre los juicios que deben tramitarse, siempre en el orden de presentación y sin saltarse procedimientos. Si habían juicios políticos represados en la Comisión de Fiscalización, había que tratarlos. Por eso, inclusive, que en uno de los momentos más difíciles de esta Comisión de Fiscalización fue cuando se quiso adelantar el juicio político a Santos Albite. Era imposible. ¿Por qué? Porque se ratificaba, inclusive por la información recibida desde jurídico de la Asamblea, que hay juicios políticos pendientes. El penúltimo juicio a tramitarse sería el de la fiscal Diana Salazar. El parlamentario Lucio Gutiérrez insiste en que esta interpelación no tiene asidero. Es partidario de que hay que dejarla trabajar sin interferencias políticas. Concentrada al 100% en esta lucha contra el narcoestado, y más bien la Asamblea deberíamos ayudarle a la fiscal a desmontar poco a poco este narcoestado. Si los plazos se cumplen conforme manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el juicio a Diana Salazar, por ejemplo, arrancaría a mediados o finales del 2024. Javier Ceballos, Noticias 7. Un tema para tomar en cuenta y que no es muy común que ocurra es que una de las personas que tienen estas solicitudes y trámite de juicio político, estoy hablando de Diana Salazar, a ella la podrían destituir y censurar con 70 votos. Sin embargo, en estos días la Asamblea Nacional emitió una resolución aprobada por mayoría en el que respaldan su actuación y lo que está llevando a cabo, sobre todo con el caso Metástasis, con 74 votos. Es decir, ¿eso qué es lo que nos explica? Que en estos momentos hay más votos en contra de destituirla que de hacerlo, justamente porque la mayoría ya de la Asamblea menciona que están del lado de la fiscal Diana Salazar.
Bien, y ahora les contamos y vamos a otros temas. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales Congope se reunió con el presidente Daniel Noboa y con el titular de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, para encontrar una solución de pago a la deuda pendiente del Estado con los gobiernos locales. En la cita se llegó a un cronograma de pago, según informó la presidenta del Congope. El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, alertó que la deuda hasta finales de diciembre será de $700 millones. Esto dijo que afectará a las obras, proyectos y pago de nómina de los empleados de las prefecturas. Sobre el tema, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, también se refirió a los acuerdos y al diálogo con el Ejecutivo. Hemos logrado de esta predisposición de distintos niveles de gobierno al diálogo. Primero, hemos logrado que se pueda atender el día de hoy la asignación del mes de septiembre del modelo de equidad territorial. La situación de las prefecturas, la situación de las provincias, de 15.000 familias que dependen de los gobiernos provinciales empezaban a verse afectadas. El pago del modelo de equidad territorial del mes de septiembre permite a las prefecturas tener algo de oxígeno. Quiero también señalar que el presidente de la República ha señalado el día de hoy en nuestra reunión que para ellos es una prioridad poder entregar la asignación correspondiente al mes de octubre antes de que termine el año. La fiscal Diana Salazar concedió una entrevista a CNN en donde se refirió a varios temas que investiga el Ministerio Público, entre esos relacionados al ex vicepresidente Jorge Glass, al caso Metástasis y a la muerte de Fernando Villavicencio. Jorge Glass como huésped en la Embajada de México. El caso denominado Reconstrucción, y esa es la razón por la cual el señor Jorge Glass ha sido requerido ante la Fiscalía para que rinda su versión sobre los hechos materia de la investigación. El día de hoy, el ingeniero Glass ha presentado un escrito indicando que el abogado con anterioridad no le había informado sobre la necesidad de contar con sus declaraciones para dar muestras de que quiere colaborar con la justicia y ha cambiado de abogado y entonces él dice que está presto a colaborar. Ya no existe razón entonces para estar refugiado en la embajada. Supuestos indicios para liberar a Jorge Glass. De la evidencia que hemos podido recuperar, por ejemplo, es que esta liberación costó $250,000, que fue en conjunto con el ciudadano Daniel Salcedo, quien va a ser vinculado también a esta causa, y que esto fue financiado precisamente con los recursos del narcotráfico. De hecho, Leandro Norero le manifestaba a Daniel Salcedo que este favorcito, entre comillas, le cobrarían después cuando el señor Jorge Glass sea presidente de la República. Situación del Ecuador. Lamentablemente me atrevería a definir como un narcoestado, porque hemos visto cómo el narcotráfico ha permeado a varias instituciones. Hablar de un Estado fallido sería injusto con quienes nos levantamos y estamos comprometidos con un mejor país, porque hay que dejar sentado, no somos todos los fiscales, no son todos los jueces, no son todos los abogados, no son todos los defensores, no son todos los policías. El caso Metástasis, como le había referido anteriormente, es el inicio de la depuración. Tenemos una radiografía de cómo está la situación, pero es momento de que avancemos, que aunemos esfuerzos para que la justicia prevalezca y que sea un nuevo comienzo. Asesinato a Fernando Villavicencio. Por ejemplo, el caso Metástasis nos da luces de desde cuándo se iniciaron o se ordenaron hacer los seguimientos a Fernando Villavicencio. Tenemos evidencia también de las fichas, de los datos de filiación, de las ubicaciones a Fernando Villavicencio que fueron pedidos por parte del ciudadano Javier Jordán, que va a ser procesado en las próximas horas. Hemos pedido ya la vinculación de este ciudadano al proceso y que le solicitó a Leandro Norero. Y Leandro Norero, con el auxilio de funcionarios corruptos, obtenía esta información que le permitía mantener el control de Fernando. Andrea Orbe, Noticias 7. Bueno, escuchamos lo que dijo Diana Salazar sobre Jorge Glass, pero hay información actualizada de ese caso, y es que anoche habló el abogado y manifestó que, para que lo entendamos claro, Glass está en calidad de huésped en la embajada, y ahí está pedido de que salga para comparecer ante la fiscalía, pero su abogado manifestó que hoy
en el transcurso del día y de la mañana, Jorge Glass pediría formalmente el asilo político a México y será decisión de ese país si se lo concede o no. Si eso sucediese, entonces Glass podría viajar a México, pero para ello necesitaría un salvoconducto que tendría que entregarle el gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que esto nos indica? Que habrá que estar muy pendientes de si efectivamente se entrega este documento pidiendo el asilo y conoceremos si México lo acoge o no. Recordemos que México tiene, el gobierno mexicano, muy buena relación con políticos de la Revolución Ciudadana, incluso Ricardo Patiño en su momento, pues viajó a México, así que habrá que esperar qué sucede en este caso. Lo que nos indica que Glass no saldría de la embajada para ir a la fiscalía, sino que su intención es trasladarse al país centro y norteamericano. Como tú lo has dicho e insistimos de esto por declaraciones que hemos escuchado de su abogado el día de ayer, también lo dijo a través de CNN y recordando lo que incluso decíamos ya los anteriores días, no solo Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y otras autoridades de la Revolución Ciudadana pidieron en 2019 asilo político a México. Esto recordemos cuando estábamos en las protestas de 2019. El gobierno de ese entonces, lo que tú acabas de decir, hizo lo propio. Es decir, el gobierno de Lenín Moreno en ese entonces dio el salvoconducto para que estas autoridades se trasladasen de la Embajada de México hacia el aeropuerto y evidentemente luego hacia el país mexicano. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a cambiar de tema. Así es, y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de habeas corpus al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, para que pueda dejar la prisión preventiva por el caso Metástasis. Su defensa aseguró que su detención fue arbitraria y discriminatoria. Vamos a ver. Wilman Terán seguirá detenido en la cárcel 4, así lo resolvió el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Patricio Durango, Ivana Cortuña y Fabián Racines. Durante la audiencia, la defensa técnica de Terán calificó su detención como arbitraria y discriminatoria. Es una detención injustificada. Lo secuestra, porque si no lo detienen como manda la norma, pues lo están secuestrando. ¿Por qué digo esto, señores jueces? Y viene al caso también. El abogado de Fernando Villavicencio, en una audiencia, a decir de la propia fiscal general, dijo que le había pedido $200,000 a la mafia, es decir, quería vacunar a la mafia para no molestarla. Y este señor abogado está libre. Además que su vida correría peligro al interior de la cárcel 4, donde guarda prisión preventiva. ¿Corre peligro? No correría peligro el señor Wilman Terán en una prisión donde pueda estar aislado con muchas personas que ha dictado también sentencias en contra. De su parte, los representantes de la Fiscalía sostienen que la detención de Terán fue completamente legal, pues lo que se buscaba era su comparecencia presencial en la formulación de cargos. El juez de garantías penales calificó de legal, ¿qué, señores jueces constitucionales? La detención con fines de formulación de cargos. No como erróneamente aquí se trata de confundir a su autoridad diciendo que fue una privación ilegal, ilegítima, arbitraria de su libertad. La Fiscalía también sostiene que Terán habría tomado acciones que dicen sería riesgo procesal. El hoy accionante amenazó al señor juez natural. Posteriormente intentó presentar una garantía esta de habeas corpus en una unidad no competente, en la unidad de flagrancia. Eso no es entonces un riesgo procesal, no de fuga, sino de pretender obstruir, entorpecer, presionar a los funcionarios del sistema judicial con el fin de eludir la justicia, sí. Después de varias horas de análisis, el tribunal decidió que Wilman Terán siga privado de la libertad en la cárcel 4, donde está recluido desde el pasado 15 de diciembre, cuando fue detenido por supuestamente formar parte de una red de delincuencia organizada relacionada con el narcotraficante Leandro Norero, en el caso Metástasis. Edison Saavedra, Noticias 7. Y sobre el Consejo de la Judicatura, Álvaro Román asumió temporalmente la presidencia de esa institución desde el martes 19 de diciembre. Román indicó que deberá convocar al Pleno para conocer el fallo judicial que ordenó suspender el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia y además se pronunció sobre el caso Metástasis. A primera hora de este martes, Álvaro Román regresó al despacho que ocupó poco tiempo en enero de este año, pues oficialmente este 19 de diciembre asumió la presidencia de la Judicatura en reemplazo de Wilman Terán, quien guarda prisión preventiva en la cárcel 4 y que de paso pidió vacaciones. Como la sentencia de la Corte Constitucional más el nombramiento del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, fue situación que yo debo ocupar
vocal suplencia y, por lo tanto, en ausencia temporal del presidente, debo asumir la presidencia. Una de las primeras tareas que tendrá que realizar Román a la cabeza de la Judicatura es convocar al Pleno para conocer la sentencia de la jueza Patricia Segarra, quien ordenó la suspensión del concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Debería analizarla con el equipos técnicos. Tenemos que revisar el procedimiento y valorar, tener informes tanto de talento humano como jurídico, para determinar si es que se toma una decisión, la decisión que el Pleno deba tomar. El Pleno del Consejo de la Judicatura debe pronunciarse sobre las irregularidades que nosotros hemos alegado en esta acción de protección, sobre todo la prueba de confianza. Según Román, esto será lo más pronto posible por ser un concurso de relevancia nacional. Además, tendrá que conocer los procesos administrativos contra funcionarios judiciales. A 6 sumarios administrativos, vamos a tomar decisiones administrativas también en cuanto a la situación de los directores provinciales y de los directores nacionales del Consejo de la Judicatura. Román asume la Judicatura en un momento complejo, pues la entidad está bajo el ojo público por el caso Metástasis, donde Terán, así como varios jueces, han sido detenidos tras estar involucrados en una presunta red de delincuencia organizada. Debemos dejar que la Fiscalía General haga su trabajo y creo que siempre, de acuerdo a las competencias que tenemos, la fiscal general o el fiscal general de turno tendrá que hacer la investigación y debe haber un debido proceso para determinar las responsabilidades de cada uno. Lo que sí deja claro Román es que los malos jueces tendrán que caer y no permitirá la corrupción. Edison Saavedra, Noticias 7. Y sobre ese tema hay una actualización porque en horas de la tarde de ayer, por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió acoger la resolución de la jueza Patricia Segarra y suspender el concurso para la selección y designación de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. En sus redes sociales, tal como estamos viendo, aseguran que el Pleno decidió además revisar las actuaciones suscitadas dentro del referido concurso y en particular los hechos que se produjeron en torno a las pruebas de confianza. Para cerrar el tema de la Judicatura y de Wilman Terán, lo que va a pasar en las próximas horas es que el Consejo de la Judicatura va a recibir, porque hay 48 horas desde ayer, es decir, nos queda para mañana jueves, que se pronuncie la unidad o la Dirección de Talento Humano sobre si las vacaciones que solicitó Wilman Terán de 16 días son procedentes o no. La principal razón para dudar es porque no tiene un año en el cargo, tiene tan solo 10 meses y dicen que mínimo debes tener 11 para solicitar vacaciones. En el caso que no se las aprueben, pues Terán sería destituido por ausencia definitiva del cargo y en ese caso, quien tiene que nombrar al nuevo presidente de la Judicatura no se queda Álvaro Román, sino que la Corte Nacional de Justicia tiene que remitirle al Consejo de Participación Ciudadana una nueva terna y ahí se decide quién sería el presidente de la Judicatura y Terán perdería su cargo porque recordemos, él tiene que permanecer en la cárcel 4 de Quito durante la instrucción fiscal por el caso Metástasis. Lauta, parece un trabalenguas todo lo que explicamos, pero realmente es de proceso que se debe seguir y es el Consejo de la Judicatura uno de los organismos más cuestionados en estos últimos 10 meses, no solo por sus actuaciones, sino también por quienes están dentro del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y quisiera también recordar a nuestros amigos televidentes que no es la primera vez que alguien pide vacaciones porque está procesado por algún o siendo investigado por algún delito. Recordemos que incluso Pablo Celi, quien fue contralor, él asimismo tuvo prisión preventiva por el caso que se le seguía a él de corrupción y él pidió alrededor de un mes. La Contraloría se quedó en acefalía en ese entonces porque él pidió un mes de vacaciones y se las aprobaron mientras estuvo dentro de la prisión. Es por eso entonces que ya hay antecedentes de que funcionarios públicos hacen aquello. Estaremos entonces expectantes de si el Consejo de la Judicatura aprueba las vacaciones del presidente Wilman Terán. 7:36, es momento de una pausa y regresamos con mucho más. No se vayan. Bien, de regreso con más información, les contamos que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dieron detalles de operativos conjuntos realizados en varios cantones del país considerados peligrosos. Entre ellos se logró capturar a los sospechosos de la muerte de 4 niños en el Guasmo Sur. Vamos a ver.
El caso conmocionó al país entero, pues nadie ni siquiera podría imaginar que 4 menores cuyas edades iban desde los 5 meses hasta los 7 años tengan un desenlace tan trágico. Y es que el ataque fue tan brutal que Jordana, de 7 años, tuvo 8 heridas en la pierna izquierda, 4 en el abdomen, un impacto en el brazo izquierdo y 2 en la cabeza, según el parte médico. Por este caso, la policía informó que ya existen varios detenidos. 4 ciudadanos en donde se comprobó bajo la investigación técnica que ellos participaron lamentablemente en este hecho delictivo. Queda pendiente 2 ciudadanos que están siendo identificados. El pasado 15 de diciembre, Mocache también fue escenario de violencia pura. Allí un enfrentamiento por el territorio para la venta de droga dejó varias casas y vehículos incendiados, además de 2 víctimas mortales. Están detenidos los que participaron en este delito, especialmente este ciudadano Darian T., cuyo al momento que realizó la policía en una intervención en delito flagrante, se encontró armas de fuego, se encontró escopetas, munición, teléfonos celulares. Estos resultados se suman a la acción del bloque de seguridad, una alianza entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que según dicen ya han intervenido en Machala, donde antes existía un promedio de 2.8 muertes por semana y ahora es de 0.5. Lo mismo en Durán, donde está concentrado el 31% de las muertes violentas del país. Tenemos un promedio de muertes violentas que teníamos en Durán antes de la intervención de 20.5 por semana, ahora hemos bajado a 13.7. El papel de las Fuerzas Armadas en el bloque de seguridad es controlar el porte de armas y el tráfico de explosivos. En ese sentido, los operativos también han dejado resultados. Hemos logrado capturar 13.000 explosivos, 34 alimentadoras, hemos tenido también 11 aprehendidos. Hemos capturado también 3.6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Destruimos un laboratorio de procesamiento de droga. Durante el accionar de los uniformados se han registrado enfrentamientos a bala con grupos delincuenciales, mismos que han dejado varios heridos y un sospechoso abatido. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 41 minutos y ahora les contamos que un taxista llegó a pedir auxilio a una gasolinera en la avenida Simón Bolívar en Quito. Esto luego de estar herido por un impacto de bala de fuego en el sector de Pueblo Unido, sur de la ciudad. Veamos. Mira cómo le han disparado al brother, mira, ahí en la Simón Bolívar. Este es el video que registró un ciudadano tras la llegada de un taxista que fue atacado con armas de fuego. Aveo rojo, confirma. Según el subteniente de la Policía Nacional, John Endara, el hombre fue contactado por su hermano, quien le manifestó tener un percance, motivo por el cual se dirigió al sector de Pueblo Unido. Es por tal razón que, a ver la presencia de este ciudadano, los señores comienzan a perseguirle, realizando detonaciones en contra del vehículo en el cual él se transportaba. Tras ser atacado, este huyó por la Simón Bolívar hasta llegar a una gasolinera en la avenida Maldonado y Borbón alrededor de las 4 de la madrugada. Un impacto recibió a la altura de la espalda. Sí tiene 2 impactos de bala en la parte posterior y en la parte izquierda del copiloto. Según Endara, el ataque fue un intento de amedrentamiento, ya que no se sustrajeron ninguna pertenencia. Porque de ahí no se le sustrae y no se le lleva nada al señor. Y mencionó que pese a que se iniciaron investigaciones al respecto, el afectado no desea poner una denuncia. Pero hasta el momento que nosotros nos retiramos manifestó que no. Manuela Bedón, Noticias 7. Y atención, porque la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, anunció que se suspende el racionamiento de energía a escala nacional hasta enero. La decisión se tomó tras un análisis y evaluación por parte de las autoridades del sector eléctrico. No importa el tamaño del pesebre, la Navidad seguirá iluminada hasta el fin de este año. Los cortes de luz fueron suspendidos por lo que resta de diciembre. El 1 de enero del 2024 retornarían los racionamientos de energía en el país, por lo que habrá 11 días sin intermitencia en el servicio. La decisión fue tomada en el Comité de Crisis que integra el Ministerio de Energía, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, y la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. Según la ministra Andrea Robo, la medida se adopta tras la gestión técnica en el eficiente manejo de los embalses de las centrales hidroeléctricas. En estos días de diciembre, el consumo de energía diario tuvo una reducción superior al 4%, es decir, se gastó menos de lo presupuestado. Además, en el caudal que abastece a la central hidroeléctrica Mazar, donde se generan 170 megavatios, se registraron 84.5 metros cúbicos por segundo desde el 16 de diciembre, casi 60 puntos por encima de la semana anterior.
Y en la central Pautemolino, cuyo promedio es de 1.100 megavatios, el caudal de estos últimos días fue de 35.2 metros cúbicos por segundo, 15 por encima de los días pasados. Si continúa la lluvia, las reservas hídricas mejorarán y de eso dependerá cuándo vuelven los racionamientos en enero. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, parecería que vienen lluvias y eso es positivo para continuar con la energía eléctrica el próximo año y que no existan cortes energéticos. 7:44, el momento de una pausa y regresamos. Durante este mes de diciembre, los locales comerciales, les contamos, aprovechan para darles más facilidades de pago a la ciudadanía. Esto puede ayudar financieramente, como también generarle deudas, según expertos financieros. Vamos a ver. De seguro se ha encontrado con varias promociones en centros comerciales y negocios por las festividades navideñas. Estas son muy atractivas para la ciudadanía, pero creen que pueden afectarlos. No me parece bien eso que se endeuden porque después no tienen para pagar y están molesta que les llaman al teléfono. En vez de empezar bien el año con más solvencia económica, con más ánimo, empiezan pagando las deudas, entonces creo que no es una buena estrategia. Para saber cómo aprovecharlas, según César Coronel, gerente general de Defensa de Deudores, se debe hacer un presupuesto real y transparente de los que van a ser sus gastos y sus ingresos. Es decir, ¿cuáles son mis ingresos actuales reales? No lo que yo creo que voy a ganar, sino lo que realmente estoy ganando. Además, se debe tener una planificación de gastos para la Navidad. Primero, puede tener identificados ya los regalos, planificar las reuniones sociales y cuánto costarán, comparar precios y tener la lista de sus ingresos y egresos. Para saber dónde ajustar. Además, durante este mes, las personas que están bajo relación de dependencia reciben su 13º sueldo, con el que la ciudadanía aprovecha para hacer los gastos de temporada. Sin embargo, Coronel sugiere que este monto adicional puede ser una oportunidad para el ahorro o el pago de deudas. Es necesario tener claramente identificado a quién le debo, cuánto le debo, hasta cuándo debo pagar, es decir, el plazo de la deuda y la tasa de interés que me están aplicando en este crédito, para poder priorizar aquellas deudas que tienen un mayor plazo para pagar y una tasa de interés más alta. Así que ya sabe, para que los gastos de las festividades no le generen un dolor de cabeza en el 2024, analice su situación financiera y siga estas recomendaciones. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, 7:59 a.m. y nos vamos. Compañeros, sigan estas recomendaciones para que no lo lamenten en el 2024. Sí, como decía una muy buena amiga, si no tiene, no gaste. Así es, si no tiene, no gaste. 3 meses de gracia, 9 meses de desgracia. Sí, disfruta siempre. Gracias, buenos días.